sin comida. Ucrania aparece en una situación desesperante. La intensificación de los ataques rusos en respuesta a la ofensiva ucraniana previa está generando por primera vez desde el inicio de la guerra abierta en Ucrania la escasez de comida en los principales centros urbanos ucranianos. Para colmo, los propios analistas militares occidentales vaticinan un aumento de los ataques rusos tras la finalización del verano en apenas unas pocas semanas. ¿Podríamos estar presenciando el inicio del fin de la guerra en Ucrania? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 417 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña, como todos los viernes, después de una pequeña pausa por unas cortísimas vacaciones, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Pues como siempre, un saludo para todos los que nos ven en tu canal. Estimado Juan Antonio, imágenes aquí de los supermercados en Ucrania con sus góndolas, sus anaqueles vacíos, no solamente de productos frescos como los productos lácteos, las carnes, las frutas, sino incluso escasez de productos como el aceite, harinas, bueno, de todo tipo, evidentemente como resultado de la intensificación de los ataques rusos en respuesta a esa campaña de 40 días iniciada por Zelensky, con la cual quería generar, esto dicho así increíblemente, de manera abierta, quería generar consecuencias para la población civil rusa, por ende, de ataques militares con un objetivo civil, crimen de guerra. Bueno, en respuesta, los rusos aceleraron, comenzaron con los ataques contra el puerto de Odessa, contra los centros logísticos, y ahora escasez de comida y la gente con las manos en la cabeza. ¿Qué análisis realizas de esta situación, pues, estimado? A ver, como este año vamos de sobresalto en sobresalto, pues lógicamente hemos dedicado menos tiempo a la cuestión del conflicto de Ucrania, ¿no? Y entonces pasan cosas y pues pasan un poco desapercibidas. Y la gente pierde un poco la perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que decir que a primeros de julio Zelensky anunció una ofensiva de 40 días, creo que fue a primeros de julio, sí, estamos a 28, o sea, perdón, no, a mediados de junio debió ser. Dijo que iba a lanzar una ofensiva de 40 días, un plan disparatado. Yo no creo ni que sea idea de Zelensky, yo creo que se lo han impuesto, un plan disparatado que consistía en generar distorsiones dentro de Rusia para que la población rusa fuera la que presionara a su gobierno para obligarle a sentarse a una mesa de negociación y llegar así a un alto el fuego. Este era el plan. Y ese plan, pues, ¿a qué se dedicaron los ucranianos? Pues a lanzar drones de estos pequeños que tienen, bueno, pues a lo mejor 10, 15 kilos de explosivo, de TNT, ¿no? Es decir, vuelan muy bajo, muchos de ellos son casi indetectables hasta que los tienes encima. Aún así, ahora diré algunas consideraciones sobre este tipo de guerra, pero bueno, es decir, lanzó este tipo de ofensiva, se atacaron refinerías, lo que provocó en un momento determinado que hubiera que reposicionar las líneas de abastecimiento de gasoil en Rusia. Eso provocó que algunos días hubiera colas en las gasolineras y ya en Occidente estaban diciendo, ¡guau! Es decir, ya los cosacos en las gasolineras, es decir, porque no hay gasolina, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Se dedicaron también a atacar barcos civiles en el mar de Azov y en el mar Negro, incluido barcos turcos, incluido barcos de otras nacionalidades, provocando muertos. Y también se dedicaron, y de esto hemos visto multitud de imágenes, bueno, a bombardear puramente objetivos civiles, auténticos crímenes de guerra, con la complicidad de los gobiernos europeos y de las empresas europeas que le dan drones a Ucrania. Es decir, ahí lo dejo porque todos ustedes saben qué empresas son. Crímenes de guerra, que, por recordar alguno, ¿no? Es decir, la residencia de estudiantes de las niñas
que murieron cuando estaban durmiendo por el ataque de estos drones, o los autobuses de línea, entre ellos el famoso autobús que iban los niños bielorrusos, o el dron cayendo sobre la playa en el Mar Negro que mató a 3 niños y a 4 civiles que estaban en la playa, ¿no? Es decir, bueno, este tipo de cosas que además ocurren continuamente. Han atacado mercados, centros de salud, ambulancias, es decir, bien, todo con la idea de esos 40 días hacer que de alguna forma la población rusa pues se cabreara y presionara a su gobierno de que esto no puede ser y que hay que acabarlo ya, ¿no? Bien, claro, los 40 días han acabado esta semana. Es decir, el plan ha sido culminado. La pregunta que hay que hacerse es, ¿está más cerca ahora Ucrania, el régimen de Kiev, el régimen sionista de Kiev, está más cerca ahora de la victoria o está más cerca de la derrota? Esa es la pregunta. Y a esa pregunta, bueno, pues hay una serie de indicadores que nos pueden ayudar a responderla, ¿no? El primero es cuál es la situación en los frentes. Porque en estos 40 días, ¿qué nos han estado vendiendo la gusanera mediática? Hombre, pues que Ucrania iba ganando, que se había dado la vuelta a la situación. Esto nos han estado vendiendo, pero con toda la cara dura. Es decir, se había dado otra situación, que pues estaba avanzando, ahora sí, hay que aumentar la ayuda porque ahora sí están ganando, es decir, una forma de decir, como no sigamos ayudando, esto se cae, pero eso no te lo van a decir, hay que aumentar la ayuda y, bueno, uno puede de alguna forma, si se fija exclusivamente en los movimientos tácticos del día a día, pues puede darse cuenta de que existen avances en un sitio, retrocesos en otro, es decir, que las líneas se mueven y demás. Pero es que así no se analiza una campaña militar. La campaña se analiza a nivel operacional. Recuerdo, como culturilla general para todos, ¿no? Es decir, a nivel estratégico se exponen una serie de objetivos militares y entonces se elaboran los planes de campaña. Los planes de campaña a nivel operacional. Se establecen unas líneas operacionales en las cuales a partir de operaciones tácticas, que es lo que llamamos combates o batallas, se intenta conseguir el estado final deseado o los objetivos de esa campaña. Con lo cual, de nada sirve decir, no, los rusos o los ucranianos, no, han tomado tal aldea, o se han retirado de aquí, o han cortado la carretera cual. Bien, estos son movimientos tácticos. Esto nos puede decir muchas cosas, pero no se va a entender realmente qué es lo que está pasando en el teatro de operaciones militares. La realidad es que a nivel operacional, las fuerzas rusas han avanzado en todos los frentes. Sobre todo en el norte, Sumy, en el norte, Kharkov, donde ya es evidente que no se va a intentar obtener una franja de seguridad, como decía el gobierno ruso hace un año, es decir, no. Es decir, claramente lo que hay es una ofensiva que se dirige a las capitales de Sumy y de Kharkov. En el frente sur, lo mismo, hay una serie de operaciones que van a intentar liberar la ciudad de Rykov porque es el camino directo a Zaporozhia, capital de la región también. Y que nos queda el frente principal, el del centro. El del centro, tras la caída de Konstantinovka, bueno, pues ahora toda esa línea defensiva se encuentra en medio de una pinza, tanto por el norte como por el centro como por el sur. Se combate ya en las afueras de Dulkovka, que es una población distinta, pero realmente es casi un barrio de Kramatorsk. Y se está combatiendo también ya en los arrabales de Slaviansk. Esta es la última línea defensiva. Las infiltraciones, que ellos llaman contraofensiva, pero es infiltración de pequeñas unidades en la zona de Dnipropetrovsk, o sea, en Dnipro, en el Oblast de Dnipro, bueno, pues se han llevado a lo largo de estos 40 días y efectivamente ha habido ahí avances tácticos y demás, pero la realidad es que ya el empuje ha fracasado. Y ha fracasado porque no se dan condiciones, porque ni hay suficiente
¿cómo decir?, tasa de reposición, ni factores de sostenibilidad, o sea, no se cumple nada. ¿Por qué? Pues no hay reserva, no hay capacidad, y eso lo estamos viendo a nivel. Con lo cual, a nivel operacional, el sector ruso sigue avanzando y, de hecho, ha aumentado la velocidad de avance. Cosa lógica, no tanto por las maniobras dentro del teatro de operaciones militares como lo que está ocurriendo en la retaguardia. Como el régimen de Kiev se dedicó a atacar barcos, Rusia ha respondido. ¿Cómo? Pues atacando toda clase de barco que vaya hacia los puertos ucranianos y atacando los puertos ucranianos de Odessa, de Ismail y demás. De tal manera que ahora mismo, a efectos prácticos, de hecho Zelensky ha solicitado un alto el fuego, una especie de tregua, a efectos prácticos Ucrania no tiene salida al mar. Está completamente bloqueada. Más de 31 barcos ucranianos han sido severamente, inutilizados, algunos de ellos hundidos. Han seguido los ataques a las infraestructuras, críticas ucranianas, tanto eléctricas como de ferrocarril, puentes, instalaciones industriales, fábricas de armas, polvorines, depósitos de armas. Es decir, esto ha sido continuo. Pero además se ha observado un fenómeno, y es, en los últimos ataques, Rusia ya prácticamente no ha utilizado drones. Solo ha utilizado misiles Iskander, Zircon, misiles de crucero, incluso hasta algún misil marítimo como el Onyx. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que ya el arma antiaérea ucraniana no tiene capacidad, no funciona. Y por lo tanto, cifras de intercepción de estos misiles, algunos días, 0. Se mandaban 40 y 40 impactaban en los objetivos. Esto sí que es un indicador, no las chaladuras que pueda decir Zelensky por las mañanas cuando habla, ni las mamarrachadas que salgan de los dirigentes europeos. Esto sí que es un indicador, hasta el punto de que Zelensky le ha llorado a Trump porque le envíe misiles Patriot, aunque su eficacia ya esté clara, no es precisamente una maravilla, pero a tener algo, ¿no?, con lo que poder responder. Claro, evidentemente los arsenales norteamericanos de Patriot están vacíos. No pueden ni suministrar los pedidos ya contratados con países europeos y otros países del mundo. No pueden. Es decir, le ha pedido 200 interceptores, 200 misiles. No hay para dárselos. ¿Por qué no se lo da al resto de Europa, los de otros países de la OTAN? Porque no los tienen. Así que claro, porque no los tienen. O sea, es que España podría dar uno. Y claro, desguarneciendo la propia defensa de España. Claro. Es decir, esto se llama desmilitarizar, no Ucrania, la OTAN. De esto ya hablábamos en programas hace año y medio, 2 años. Para que, claro, había que tirar para atrás y recordarlo para ver cómo esto efectivamente veíamos que iba a ocurrir. Sobre la eficacia de la guerra de drones, aquí merece la pena un comentario, porque hay un momento, claro, es verdad que los drones han significado un cambio en la concepción del campo de batalla. Y esto obliga a las unidades blindadas, a las unidades mecanizadas, a las unidades de infantería y de artillería, a ir con muchísimo cuidado, siempre en pequeñas formaciones, moviéndose cuando se detecta que no hay peligro, porque están los drones encima permanentemente. Bien, eso es así y con eso hay que jugar de momento, porque ya empieza a haber sistemas bastante efectivos para combatir esa saturación de drones en los cielos de los campos de batalla. Esto también lo habíamos predicho y lo hemos dicho en otros programas, de que al final, a la espada, para cualquier espada, siempre surge un escudo. Y para los drones, tarde o temprano, habría mecanismos de combatirlos.
Pero bueno, es verdad que un dron pequeño, que a lo mejor lleva una granada de 5 kilos o de 2 kilos, 3 kilos, en un campo de batalla donde hay una zona gris ahora que ya no es de 1,5 kilómetros, de 3 kilómetros, sino de 20 kilómetros, pues hace que sea todavía muy, muy peligroso, es decir, realizar avances en profundidad porque tienes esos drones encima. Pero de las campañas en profundidad de drones, como ha estado realizando Ucrania sobre territorio ruso, sí podemos decir una cosa. Solo hay que ver, y están disponibles en fuentes abiertas, la eficacia que has tenido esos ataques de drones. Hay días, noches que Ucrania ha lanzado hasta 1.000 drones. Entre el 95 y el 98% han sido derribados. Eso significa pues que te han quedado, ¿qué? 20, 30, 40 drones que han podido caer en determinados sitios o impactar en un depósito de gasolina, en alguna refinería, o en algún crimen de guerra que te has llevado a tu debe, y estas cosas. Bien, es verdad, pero sobre 1.000 drones. Claro, si uno hace el cálculo de una media de coste de esos drones, los hay baratitos, $20.000, los hay más caros, 50, hay hasta $200.000. Claro, hagan una media de $50.000 por dron y les salen que esa noche se gastaron $50 millones en un ataque para que cayeran 10, 12 o 15 drones en algunos sitios, con una carga explosiva de 10, 20 kilos. Eso es más dinero que los 30 misiles Iskander con 850 kilos de TNT que se lanzan sobre los objetivos. ¿Qué nos dice esto? Porque, recuerdo, la guerra es administración de recursos. ¿Qué nos dice esto? Hombre, pues que esos ataques en profundidad de enjambres de drones ya no son tan efectivos. Que Rusia va a poder, a medida que vaya aumentando la capacidad de detección y derribo de esos drones, esto se vaya haciendo cada vez más caro para el ejército ucraniano y para la OTAN. Se va haciendo cada vez más caro. En cambio, el arma antiaérea occidental se ha visto absolutamente desbordada, no existe en estos momentos ni siquiera sobre los cielos de Kiev, y con 30, 40 o 50 misiles que lance Rusia, que cuestan menos que esos 1.000 drones, consigue un poder de fuego y, por tanto, de destrucción de objetivos muchísimo mayor. Y entonces, visto todo esto, hagámonos la pregunta. Entonces, ¿está ahora Ucrania más cerca de la victoria o más cerca de la derrota? Por último, ¿a qué viene entonces todo este discurso de Ucrania va ganando? Hay que comentar la ayuda porque ahora sí, pues se puede obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones, etcétera, etcétera. Pues obedece a que cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa en esta guerra, va agudizándose la falacia de los costes hundidos. Es decir, cuanto más dinero se está poniendo, cuanto más esfuerzo se está implementando para sostener la guerra, cuanto más tiempo dura, el coste es mayor. Y claro, si paras, es decir, si se llega al armisticio o a la derrota, todo eso se ha perdido. Entonces hay que intentar de alguna manera obligar a una negociación en la que se pueda recuperar algo de todo eso. Y por lo tanto hay que mantener la guerra. Porque, es decir, ya los costes ya hundidos en el conflicto son tantos que ahora mismo reconocer que se va a la derrota tiene unas implicaciones políticas, sociales, económicas y demás muy graves. Porque ya se ha invertido demasiado dinero, porque ya son cientos de miles de millones de dólares y de euros. Y claro, cuando llevabas poco, en el verano de 2022, en el invierno de 2022, pues decir, bueno, sentarse a negociar, e incluso aunque se saliera perdiendo, bueno, ¿qué hemos perdido? Pero claro, estamos en verano de 2026.
y ahora ya los costes invertidos en ese conflicto son por parte norteamericana más parte europea más otros de Ramstein, y puede que nos estemos acercando ya a los 800 o 900 mil millones de dólares. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te paras ahora? ¿Cómo dices, bueno, todo esto se ha perdido? Juan Antonio, una pregunta cortita, sin abandonar el tema. En este toma y daca de ataques contra buques mercantes y puertos, Rusia evidentemente presenta una capacidad de absorción del daño, además de, como vos recién remachabas, mayor capacidad ofensiva y mayor capacidad defensiva, pero además mayor capacidad de absorción del daño, porque en el toma y daca entre ataques contra los puertos rusos en el mar de Azov y la cancelación total del puerto de Odessa, único puerto de salida de las exportaciones de Ucrania, bueno, Ucrania ahí aparece como gran perdedor. Los rusos pueden realizar exportaciones desde muchísimos otros lugares, los ucranianos no. Por cierto, aquí interesante también una columna sobre esto en Reuters, reconociendo esta situación, por aquí, estimado, porque los agricultores ucranianos están desesperados porque el bloqueo ruso del Mar Negro está atrapando su cosecha. Las exportaciones de cereales de Ucrania cayeron un 75% en las 2 primeras semanas de agosto. Bueno, algo parecido con la industria metalúrgica ucraniana también. Mi pregunta con el combustible, después de la destrucción de cientos de gasolineras. Efectivamente. Claro. Mi pregunta entonces, Juan Antonio, ahora cuando efectivamente Rusia aceleró, ¿sí? Después de muchos debates sobre esta cuestión, ¿por qué no acelera Putin cuando Surovikin y sus seguidores generaban presión? Muchos realizaban el cuestionamiento, ¿por qué no acelera Putin? Ahora aceleró. Ahora, en la cuestión del puerto de Odessa y de los ataques a los buques mercantes, no solo generando divisas para Ucrania, sino además también trayendo armas. ¿Por qué Rusia abandonó esta táctica en su momento? Recordarás el pacto ese firmado con la intermediación de la ONU y de Turquía, el pacto por el grano, en teoría con el noble fin del grano hacia África, ahí entendible la postura de Rusia, pero después aprovechado por los europeos, todos los barcos llevados a Europa, los africanos ni un grano. Después eso Rusia lo abandonó en 2023, ese pacto con toda razón, pero no recomenzó los ataques contra Odessa de manera masiva como ahora, ni contra los buques mercantes. Ahora sí los recomienza y genera un desastre. ¿Por qué en el medio no, Juan Antonio? ¿Cuál tu lectura de eso? Bueno, yo creo que a ver, el gobierno ruso es muy sensible ante, no a lo que digan los europeos, que esto le importa un rábano y además hacen bien. Importa decir, no quiero ser grosero, pero le importa lo que ustedes imaginan. Pero lo que opinen los naciones del sur global sí le importa. Claro. Entonces, ¿cómo se vendía esto? No, Rusia bloquea la salida del grano ucraniano que va a los países del sur global. Luego es verdad que lo desviaron, como siempre, pero pagaron más y ya se desviaba para Europa, que algunos incluso lo revenderían más caro a los países del sur. Porque este es el tema de toda esta banda de criminales que gobiernan en los países occidentales. Pero, en principio, tú tienes la capacidad de bloquear los puertos ucranianos, impides la salida del grano y de otros productos agrícolas y que van hacia los países del sur global y, hombre, y digamos que de alguna forma estás fastidiando a tus aliados. Pues ya sabemos que aquí siempre decían que Rusia estaba aislada, pero la puñetera realidad es que aquí los que están aislados son los europeos y que están aislados, que ya en ningún sitio del mundo les creen para nada. Sí. Bueno, pues el acuerdo del grano evidentemente era una estafa de acuerdo. Esto se sabía desde el principio, lo sabía también el gobierno ruso, pero bueno, vale, lo dejas pasar.
Es cierto que todo eso sirve para mantener la economía ucraniana, pero de alguna manera no quieres perjudicar a los países aliados del sur global que de alguna forma, oye, pues están contigo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una excusa que todo el mundo entiende. Lo entienden los turcos y los indios, lo entienden los africanos y lo entienden en Asia. Y es que están atacando tus barcos. Es decir, ellos sacan su grano, y reciben armamento a través de barcos, pero además atacan los barcos civiles tuyos, y no solo tuyos, sino también los de otros países, provocando además víctimas civiles. Entonces, claro, eso ya lo ve todo el mundo. No lo ven los europeos porque la gusanera mediática no te informa de nada de esto, ¿no? Porque los europeos, como nos consideran gilipollas, pues entonces la gusanera mediática de esto no te habla. Pero en el sur global sí. Y en la prensa de Pakistán y de India y de Vietnam y de África, incluso de Sudamérica, claro, ¿sabes? Dicen, oye, están atacando los buques civiles, provocando víctimas civiles de otros países, no buques de países beligerantes en la guerra. Y entonces todo el mundo ya ve con toda lógica que ahora, mira, aquí no sale ningún barco, ni entra ni sale ningún barco. Y eso es lo que se ha producido. Yo creo que esta es puede parecer una razón un poco pueril, pero es que es decir, posiblemente sea esta, es decir, porque sí que es verdad que el gobierno ruso siempre ha sido muy sensible a la crítica de que le digan, hombre, es que tu guerra, fíjate la que está provocando aquí o allá, ¿no? Y entonces, ante eso, más de una vez se ha visto al gobierno ruso decir, bueno, no aguantémoslo porque, claro, fastidia a amigos nuestros, ¿no? O aunque no sean amigos, a países neutrales, simplemente. Pero claro, es decir, a ver, tanto, como dice el refrán, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Claro, llega un momento en que dice, bueno, pues muy bien, pues si esto es lo que quieres, pues vamos a ello. Claro, vamos a ello. A ver, aquí la cuestión es, cuando Zelensky lanza esta ofensiva, ¿qué pasa? ¿No se imaginaba que Rusia iba a responder? Es decir, lo que no puedes ahora empezar a decir que hace falta un alto al fuego, que propone a Rusia un alto al fuego en el Mar Negro, es decir, para que no te ataquen los barcos, para que te dejen otra vez vía libre, porque no estás recibiendo ni alimentos, ni productos industriales, ni combustible, ni armamento, ni medicina, no estás recibiendo nada. Y ya empiezan a estar, como bien has enseñado, los supermercados en Ucrania empiezan a estar vacíos. Y se va a provocar una situación muy delicada. ¿Cómo se va a intentar paliar de alguna forma? Hombre, pues porque esa carretera que viene de Polonia hacia Ucrania y alguna más, van a estar llena de camiones intentando llevar alimentos y demás. Pero con camiones solo, eso va a ser muy, muy difícil. Porque, hombre, todavía quedan en Ucrania entre 18 y 20 millones de personas que se van a enfrentar a un otoño-invierno con pocos alimentos, casi sin luz, poco combustible, casi sin calefacción y poco de todo. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué piensan? A ver, las mentes preclaras, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Engañar a Rusia otra vez con un acuerdo del grano para volver a las mismas? Juan Antonio, algo del rumor, posible ese rumor por ahí de que esta intensificación de los ataques rusos haya respondido a la vuelta de Surovikin. Bueno, puede decir, puede ser, cada general tiene su manual, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues seguramente influirá en algo, pero esto es una decisión estratégica, ¿eh? No es una decisión operacional en una determinada zona del campo de batalla, ¿no? O de la zona de grupo de ejércitos norte, ¿no? Es una decisión estratégica, por lo tanto, no la adopta un solo general. Esta la habrá adoptado el Estado Mayor, a propuesta de quien sea de Surovikin o de quien sea, a propuesta de alguien, es decir, se habrá estudiado y ha sido el propio Estado Mayor que seguramente ha determinado esa decisión, que es una decisión estratégica, porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, a nivel operacional, es que para entender un poco cómo se toman estas decisiones, ¿no? Sobre todo en la doctrina rusa, en la doctrina militar rusa. Se crea una cosa que se llama la correlación de fuerzas y medios. Es una especie de matriz, de
de datos, en la cual pues, lo que se va a hacer es ponderar toda una serie de sistemas de armas con sus coeficientes de potencia de fuego. Esto es un poco técnico, ¿no? Pero luego se calcula también los ratios de eficacia en el combate. Ojo, esto de la eficacia en el combate incluye no solamente la capacidad de fuego, la potencia de fuego, sino también la moral de las tropas. Claro, hay que comparar cuál es la moral de las tropas ucranianas y cuál es la moral de las tropas rusas. La moral, la cohesión de las unidades, la capacidad de los mandos y el apoyo logístico. Bueno, pues todas estas variables que sirven para determinar la ratio de efectividad en el combate, todas son mayores para los rusos. Luego está el factor de sostenibilidad. Cuando se dice factor de sostenibilidad, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la disponibilidad de municiones y de combustible. Se está hablando de la capacidad de transporte desde la retaguardia de las líneas del frente. Se está hablando de la capacidad de reservas, de reemplazo del personal disponible, la capacidad del mantenimiento y recuperación de los equipos, la distancia a las bases logísticas. En este momento, todas esas variables son mayores en el ejército ruso. Por lo tanto, el factor de sostenibilidad también le beneficia. Y finalmente, la tasa de reposición de bajas, de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Es decir, bueno, pues en estos momentos la tasa de reposición de bajas ucraniana no es que sea negativa, es que es más negativa que hace un año, que ya era más negativa que hace 2 años. Entonces, tampoco esto favorece al ejército ucraniano o de la OTAN, como queramos llamarlo. Finalmente, esto genera una cosa que se llama ciclo de generación de fuerzas. Es decir, la resolución de esta matriz te genera una serie de valores y lo que se llama el ciclo de generación de fuerzas. Es decir, tú puedes calcular el tiempo necesario que yo necesito para generar una nueva unidad operativa en el frente y el tiempo necesario que necesita el enemigo para hacer lo mismo. Y si el mío es un tiempo menor, pues voy ganando, por mucho que diga la prensa occidental, por mucho que diga, por muchas gilipolleces que suelten todos los majaderos, los nafos y todos estos que salen por ahí, por mucho que diga, esto es ciencia, es pura ciencia. Y al final se ve en la realidad. Te mandé antes un par de comentarios de analistas que empiezan a verlo así. ¿Cómo no lo van a ver así? Es que esto no es una cuestión de opinión, ¿no? Es decir, sale un tipo ahí y opina, ¿no? Es decir, un artículo en el Berliner Zeitung. ¿Están las ilusiones occidentales de victoria llevando a Ucrania al colapso? El ex diplomático de la ONU, Michael von der Schulenberg, con amplia experiencia en conflictos, advierte a Occidente que se prepare para una derrota en Ucrania. Comentario de un experto. Lo más llamativo de esto, Juan Antonio, que el Berliner Zeitung presente una columna de este señor von Schulenburg, ya conocido de antes, von der Schulenburg, ex eurodiputado, parte del movimiento político cercano a Sarah Wagenknecht, este señor. Sí, es más, ha sido funcionario de Naciones Unidas y es uno de los tipos que ha sacado un informe más completo de cómo en Estambul, en 2022, en abril de 2022, se había llegado a un acuerdo y cómo fue Occidente la que decidió que se continúa la guerra a costa del pueblo ucraniano. Es decir, este personaje lo tiene con un general ya retirado, pero que fue jefe de Estado Mayor de la Bundeswehr, del ejército alemán, y con otra persona, que no me acuerdo su nombre. Es decir, hicieron un informe completo que está accesible, lo puede leer cualquiera, sobre todo para cuando sale algún gilipollas, por algún medio, diciendo que no, eso no fue así, no, en Estambul, no, los rusos, Putin, no sé qué. Pues esta persona, es decir, que ha sido funcionario de Naciones Unidas, que es eurodiputado, es el que hizo ese trabajo y, vamos, chapó, magnífico. Harald Kuyat, el nombre del tercero. Del comandante. Exactamente. Del general. Del general, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aquí llamado inspector general, es el nombre. Ahora, ellos dos, Juan Antonio, cancelados en los medios desde hace tiempo. Por eso, claro. Lo llamativo, la publicación de esto. Claro.
como un Claro, porque entonces, reconocimiento. hombre, a ver, un general y un funcionario de Naciones Unidas, hombre, van a tapar la iluminación de los gilipollas de los medios de comunicación occidentales. No, hombre, no, claro, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que taparle la boca a estos. La realidad de lo que vienen a decir este hombre, pues es que efectivamente, que con la bromita de la ofensiva de los 40 días y demás, una vez más se cumple aquello de vamos de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Es así. Escuchadas las declaraciones de Salushny en este contexto, Juan Antonio, con críticas a las Fuerzas Armadas británicas, esto en una intervención de él de hace 2 o 3 días, ustedes, algo así como las Fuerzas Armadas británicas son un chiste, una cosa así dicha, Salud cierto. ni nos ha escuchado, Salud ni nos ha escuchado. Y después un reconocimiento de la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas rusas al armamento occidental. Según él, palabras textuales, nos entregaron todos los mejores sistemas de armas de la OTAN, excepto las armas nucleares, y los rusos generaron respuestas para todo. Llamativo, Salushny diciendo una cosa así. Todo ver, cierto, pero... A ver, sí. Saludny es militar a alto rango, no solamente que haya sido jefe de Estado Mayor ucraniano, él ya, es mal, él estudió en las academias soviéticas. La Saludny no es decir, se podrá decir muchas cosas de él, pero desde el punto de vista militar, incluso habrá tenido errores tremendos, no sabemos si culpa de él o de los geniales de la OTAN, es decir, pero saber sabe leer esa matriz que decíamos antes de la gestión de correlación de fuerzas y medios, ¿no? Él lo sabe, lo ha estudiado en esa doctrina, lo sabe perfectamente. Que lo diga ahora puede ser a lo mejor motivación por algún interés político, puede ser, porque estos alumnos lo sabe no de ahora, lo sabe desde que fracasó la ofensiva que él dirigió, ofensiva que él no diseñó, que se diseñó en el cuartel general de la OTAN, aquella ofensiva de la primavera de 2023, que fue un desastre, aquella ofensiva en la cual ya participaban los tanques Leopard, los M1 Abrams, los Challenger ingleses, aquello que fue un ridículo espantoso. Y bueno, pues es decir, Saludnik lo ha comprobado. Es que lo ha comprobado él en sus propias carnes cuando lanzó aquella ofensiva. Él sabe perfectamente. Y seguramente él sabría que aquello tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Los rusos, los ucranianos, lo de la doctrina militar soviética suelen ser lentos, pero saben buscarle soluciones a toda cosa que se aparezca. Uno puede recordar la Segunda Guerra Mundial, que era así lo más cercano, ¿no? Y más peliculero que tenemos. Hombre, es decir, cuando salió el T-34 era mejor que todos los tanques alemanes que había en el frente ruso. Es decir, y cuando los alemanes aumentaron lógicamente la potencia y el blindaje de sus tanques porque no tenían nada que hacer contra el T-34, sacaron el José Stalin II. Es decir, siempre han sabido adaptarse. Siempre han sabido adaptarse a las situaciones del campo de batalla. Otra cosa es que, lógicamente, lo puedes hacer en mayor o menor tiempo. Ahí también depende de la calidad de tus ingenieros y de militares etcétera, y de tu capacidad industrial y todo demás, ¿no? Pero esto lo dice un general, ojo, porque es que hay que repetirlo, que el ejército ucraniano no es una cosa que no sepa, es decir, que parezca que el ejército ucraniano no sepa. A lo mejor cuando hablamos da la sensación de que no tienen capacidad. El ejército ucraniano, una unidad de drones ucraniana, acaba de destrozar una brigada norteamericana de carros de combate, de tanques, en unas maniobras. Los ha dejado en ridículo. Entonces, claro, ¿qué piensan? ¿Que el Estado Mayor ruso no se fija en estas cosas? O sea, una unidad de drones del ejército ucraniano acaba de arrasar con una brigada de tanques M1 Abrams modernos norteamericanos. Deben estar haciendo cálculos ahora mismo.
Y evidentemente así son las cosas. Por eso, cuando muchas veces aquí escuchamos, ¿no?, la coalición de los dispuestos y van a mandar no sé qué y van a mandar no sé cuánto, y uno dice, pues yo creo que viven una realidad absolutamente disparatada, ¿no?, en un delirio, que es lo que llevamos viviendo ya desde hace unos años, un auténtico delirio en Europa. Y alguien puede decir, bueno, es que los rusos no. Miren a Irán. Miren a Irán. O miren simplemente a Hezbollah, que ha logrado detener el avance israelí en el sur del Líbano. O sea, que no simplemente es una cosa de que es que a lo mejor los rusos son más, no sé qué, no. Es decir, esto es ciencia. Llevar adelante una campaña militar, planificar, administrar y ejecutar. Esto implica una labor intelectual de diseño, cálculo y desarrollo que no, es decir, que no la puede hacer cualquiera, ni la conoce cualquiera, ni la puede opinar cualquier imbécil, cualquier gilipollas que saca por un medio occidental de comunicación. Ya es así. Entonces, al final, la gente no tiene por qué saber esto. Los que nos ven no tienen por qué ser haber hecho cursos de Estado Mayor. No, simplemente háganse las preguntas que hemos hecho, decir, bueno, ¿cómo están los frentes? ¿Cómo está el Mar Negro? ¿Cómo está la campaña, cómo ha ido la campaña de drones en profundidad? ¿Cómo ha ido los últimos ataques a esas infraestructuras y a la logística ucraniana por parte de las fuerzas misilísticas rusas? Y entonces, hagamos la pregunta, ¿cómo está entonces la situación ahora para Kiev? ¿Está mejor que hace un año o está peor? Y respondiendo a esa pregunta, tienen ustedes la panorámica hecha. Estimado Juan Antonio, comenzamos con el escenario el escenario de Medio Oriente o algo pendiente por aquí en Ucrania. No, yo creo que el tema de Ucrania, yo creo que prácticamente está todo dicho. Es decir, a ver, van a seguir con la matraca, van a seguir con que hay que obligar a Rusia a negociar. De hecho, ya ha habido alguna reunión secreta solicitada por políticos occidentales, alemanes, por lo menos una ha habido, una reunión. Y de algunos de los políticos ha habido otra reunión, una creo que ha sido en Suiza, ya ha habido reuniones de este tipo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que buscar, es decir, ellos saben que tienen que buscar una solución, porque si esto dura, no solamente es que el agotamiento de la OTAN sea mayor, sino que es que, lo que digo, se va a seguir intensificándose la falacia de los costes hundidos, porque dentro de un año Europa se habrá gastado 90.000 millones de euros más, Estados Unidos se habrá puesto también otra cantidad, y entonces, digamos, la bola sigue creciendo, la bola de nieve del coste de esto sigue creciendo. Si además este invierno, imagínense, este próximo invierno, una Ucrania con unos niveles de suministro eléctrico, de calefacción y de alimentos y medicinas bajo mínimos, a ver, no creo que vayan a dejar que se muera la gente en Ucrania, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que habrá que aprobar partidas extraordinarias e intentar enviar allí alimentos, combustible, medicinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la bola de nieve será más grande. Y así seguimos. Cuanto más tiempo dure esto, va a ser peor. Claro, a ver quién es el guapo ahora, que Macron, que Merz, que Kallas, es decir, ¿quién es el guapo ahora que dice, no, vamos a sentarnos con Rusia porque esto está perdido? Entonces vamos a sentarnos, vamos a negociar un armisticio, habrá que ceder lo que haya que ceder, y porque esto no es insostenible. ¿Quién es el guapo que hace eso ahora? ¿Qué otra opción queda? Mantener la escalada, o sea, seguir escalando. ¿Qué más queda ya por escalar? Porque ya se ve que, es decir, no sé si lo notan, pero los rusos van a responder. A ataques en refinerías, ataques a todas las infraestructuras energéticas. Ataques a barcos, a puertos y a todo, y se cierra el mar. Ataques a logística, gasolineras, ferrocarriles, estaciones de suministro eléctrico, a todo. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Matanzas indiscriminadas de gente?
ayer o antes de ayer la advertencia de Putin desde las Kuriles de que en el caso de actos de piratería de los gobiernos europeos tomando barcos rusos, a partir de ahora Rusia entonces con la misma moneda actuará en consecuencia. A ver, esto, es decir, sí conviene comentarlo un poco, pues sabes que ha habido un gran debate en los últimos 2, 3 meses, 4 meses sobre si Putin estaba siendo demasiado blando, había una gran presión sobre el Kremlin para que endureciera la postura, ¿no? Incluso, bueno, pues es decir, gente importante, no estamos hablando de opinadores de los medios de comunicación occidentales, estamos hablando de los Dmitry Cherchin, de Karaganov, es decir, presionando al Kremlin de que había que endurecer la postura. Y, a ver, es decir, Karaganov no es tonto, Dmitry Cherchin no es tonto, es decir, ninguno de ellos es tonto. El Estado ruso tampoco. Y Putin y sus asesores tampoco. Es decir, luego entonces todos son conscientes de lo que estaba pasando y de cómo estaba la situación. ¿Por qué se actúa así? Bueno, podríamos decir, yo expuse aquí cuál era mi opinión. Mi opinión es que primaba el control de la escalada sobre el control. Primaba el control de la escalada. Porque si la escalada se descontrola, imaginemos que Putin decide, tiene razón Karaganov, que seguramente habrá dicho que tiene razón. Otra cosa es el tempus, porque hay otro factor en el arte operacional, que es el ímpetum, el momentum y el tempus. Es decir, si le hubiera hecho caso a Karaganov inmediatamente, ¿qué podría haber ocurrido? Pues que hubiera habido un ataque sobre países de la OTAN, que hubieran respondido, y después un ataque nuclear táctico sobre bases de la OTAN. ¿En qué situación estaríamos ahora? Pues quizás estaríamos en una guerra nuclear. Ante ese peligro, uno tiene que controlar la escalada para, efectivamente, aumentando la presión sobre el enemigo, no se dispare hasta el borde de acabar una guerra nuclear. Y eso es un equilibrio muy difícil, ¿no? Porque muchas veces las ganas que te entran es de responder con todo. Y claro, te matan a 3 niños que están jugando en una playa y lo que te pide el cuerpo es, se van a enterar. Pero claro, retrospectivamente, Juan Antonio, la irrupción de Surovikin y la difusión de la existencia de voces queriendo mayor dureza en Rusia, generó, por cierto, el efecto de que ahora la intensificación rusa, la intensificación de los ataques rusos, efectiva, pero no tan... no exagerada, no exagerada como en el caso de Surovikin, que no apareciese como una escalada prácticamente. Nadie está presentando ahora esta intensificación como un aumento de los ataques rusos, para nada. Con lo cual, incluso quizás algo ahí de significación, ¿no? Entre Putin y Surovikin, vos, policía malo, y yo respondo después, escalando como policía bueno. Y Medvedev, y no te olvides, y Dmitry Chushkin, y el propio Karaganov. Es decir, yo elevo la dialéctica del tema, la pongo hasta aquí, y todo el mundo empieza a echarse para atrás, a ver si vamos a acabar así. Y entonces yo puedo elevar, y como no llego a que la escalada se descontrole, pues todo el mundo respira, ¿no? Incluido Bruselas. Todo el mundo respira y dice, bueno, porque esto puede acabar muy mal. Entonces, es decir, a ver, hay que recordar cuál es el grupo que gobierna en Moscú. Los silovikis. Son, en general, gente venida de los servicios de inteligencia. Son tipos fríos, acostumbrados a manejar muy bien los tiempos, los detalles, los movimientos. Y cuando está en una situación de un equilibrio en el que dices tú, si me paso, esto acaba a bombazos nucleares, o si me quedo corto, efectivamente me van a criticar porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y lo que quiero hacer, en el fondo, lo que quiero hacer. Pero entonces hay que mantener esa situación de equilibrio. Oye, y si es así, estamos acertados en eso, hay que reconocer no solo a Putin, sino a todo el Estado Mayor ruso,
que tiene una templanza y un control del tema realmente memorable, ¿eh? Porque, es decir, imaginémonos por un momento que en Moscú, en vez de estar Vladimir Putin y sus asesores, Patrushev y demás, pues está Donald Trump y Peter Hegseth. Ya, imaginemos por un momento. Se van a enterar esta noche. Voy a destruir la civilización occidental. Esto sería. Entonces, claro, la diferencia está entre ver a un mamarracho o ver a gente que intenta conseguir sus objetivos, pero sin que manteniendo el control. Y eso a veces es muy difícil, ¿eh? Juan Antonio, de las imágenes de Putin en la costa pacífica de Rusia, donde los rusos realizaron maniobras en el mar de Japón y Putin efectivamente en su visita a las Kuriles realizó la declaración respecto a la eventual respuesta de Rusia contra, en el caso de ataques contra buques mercantes rusos. De ahí a esto, estimado Juan Antonio, imágenes filtradas hace minutos, distintas de aquellas imágenes ya presentadas hace algún tiempo con las raciones de comida. En aquel entonces, las primeras imágenes, recuerdo que presentaban una suerte de, en Argentina lo llamamos bife, churrasco, bistec, ¿sí? de carne, Bueno, parecido a una suela de zapatos. Ahora ya ni eso. Ahora ni eso, Juan Antonio, atención a esto. Ni siquiera eso. Muchas, pero muchas críticas en los medios estadounidenses ya respecto a la deplorable situación en los buques de guerra estadounidenses, especialmente en el Lincoln, a tal punto que incluso publicaciones de la propia Armada estadounidense como esta presentan, y esto ya lo recogieron los grandes medios, presentan la existencia de intentos de suicidio de los soldados en este barco. Estoy queriendo la traducción de esto. Bueno, no estoy pudiendo. Ahora sí, traducción al español. Según familiares de los marinos, varios marineros del USS Abraham Lincoln han intentado saltar por la borda durante su prolongado despliegue, 9 meses en alta mar, pero no está presentando lo que quería yo. Ahora debería presentarlo. Esta es la publicación de un medio especializado en cuestiones de la Armada, sí. En cuestiones militares, de la Armada. Aquí, y bueno, e incluso también apariciones en medios estadounidenses de madres de marineros contando la comida un desastre, los marineros sin duchas, por momentos sin inodoros, algunos perdiendo 10 kilos de peso. ¿Qué análisis realizas de esa situación allí, estimado? A ver, primero, de esto cómo nos enteramos. Nos enteramos porque los propios marineros se lo cuentan a las familias. Y las familias se lo han contado primero a las propias revistas de la Armada, de la Navy, ¿no? Y de ahí lo han recogido medios de comunicación. Las preguntas realizadas al imbécil de Peter Hegseth, él lo ha negado todo. Él se lo ha negado todo, pero claro, las evidencias están ahí, no solamente las fotos, es que luego hay documentos que ya se han mirado y que ya han tenido que reconocer de 8 intentos de suicidio en el portaaviones de Abraham Lincoln. A ver, hay que decir una cosa, si alguien se tira desde la pista del portaaviones al mar, se mata. Por la altura que por la altura. Claro, es decir, no estamos hablando, y luego además me imagino que el propio movimiento del portaaviones, montar unos remolinos ahí, que el marinero va a ser muy difícil que pueda, es decir, rápidamente tiene que estar un helicóptero previsto para bajar inmediatamente y lanzarle un aire para que, y engancharle, ¿no? Tiene que bajar a alguien y enganchar al tipo y subirlo. O sea que, ahora bien, si decimos, hay 5.000 marineros en el Abraham Lincoln, 8 intentos de suicidio y un reconocido problema de salud mental entre los marineros. ¿Qué me están diciendo? Que hay un 5, un 10% de la tripulación que ya está enferma, mentalmente enferma.
Bueno, esto es un problemón, ¿eh? Esto es un problemón. Esto significa que posiblemente eso no vaya a funcionar igual. Y claro, alguien puede decir, pero ¿esto por qué? Pues ¿por qué? Y esto ya lo hemos contado. Yo creo que ya lo contamos incluso aquí en un programa, aquí mismo, ¿eh? Vamos a ver, los portaaviones están pensados, está planificado, que en situación de paz tengan misiones de duración de unos 3 meses, 90 días. Los marineros salen, hacen su recorrido, bajan en los puertos que tengan que bajar, van tranquilos, tienen sus días de descanso y demás, y saben que a los 90 días están otra vez en su casa. En tiempo de guerra está previsto que sean el doble, 180 días, 6 meses. Y vale, solo que además ya, lógicamente, si está en una situación de combate, significa que tienen mucho menos tiempo de descanso, un mayor desgaste psicológico, una mayor presión, estrés y demás. Con lo cual debería aumentar también, de alguna forma, el descanso y la comida, la alimentación, la medicina, la observación médica, tiene que aumentar, porque ya estás en una situación de tensión, ya no estás simplemente de ejercicio, de maniobra, pues sales de San Diego, California, y te pasas por Hawái, haces puerto allí, luego te vas a Guam, de Guam subes a Okinawa y de Okinawa te vuelves a San Diego. Claro, bueno, pues mira, pero ya 180 días en una zona de combate ya es otra cosa. Pero es que el Abraham Lincoln lleva 250 días. Y por lo que se ve en el Abraham Lincoln, imagínate que van también los buques de escolta que van con él, por lo que se ve es que falla la logística. O sea, no es que, primero, ¿por qué no, es decir, cuando cumplió 250, o sea, 180 días, no estaba otro portaaviones allí? ¿Dónde están los portaaviones? ¿O es que no están todo lo operativo que deberían estar? Esa pregunta hay que hacérsela. Es decir, anda que no han tenido tiempo. Oye, que dentro de 10 días cumple 180 días Abraham Lincoln, que hay que sustituirle. Bueno, pues que salga el George Bush, o que salga el que sea, vamos. Y vaya para allá. No se manda ningún portaaviones y, para colmo, la logística falla. No hay comida, el mantenimiento está hecho una porquería, los marineros están agotados psíquicamente, ya empieza a haber situaciones de pérdida del control mental, hay quien se intenta suicidar, le escriben a su familia o hablan con sus familiares desesperados. ¿Pero esto qué es? ¿Y este es el ejército más potente del mundo? Y así piensan vencer a los iraníes. Es que, de verdad, es que para reírse. Bueno, si no fuera porque encima hay gente sufriendo, claro. Porque me imagino cómo estarán esos marineros para intentar lanzarse desde la pista de aterrizaje hacia el mar. Imagínenselo por un momento. Vean ustedes las bandejas de comida, eso un día y otro, y en la tensión permanente y casi sin descanso, porque hay que estar pendiente de los misiles iraníes, de las minas iraníes, de las lanchas iraníes, que hay que mandar los aviones a hacer misiones, y todo esto permanentemente así. Entonces, no es extraño. Si aquí la pregunta a hacerse es ¿por qué de los 10 portaaviones operativos que tiene la flota norteamericana, la Navy, ¿por qué no se ha podido enviar hace ya 70 días, no se ha podido enviar otro portaaviones para que refrescar, para que los que están y ya llevan allí 180 días vayan a descansar? Es que esto es lo que les pasa a esas unidades ucranianas, que como no hay tropas de refresco, se acaban agotando en la línea de combate. Ya no van a funcionar igual. Ya no van a poder ofrecer la misma resistencia ante el avance ruso. Pasa exactamente lo mismo. Y además no le llega la comida, y no llega el combustible, y le faltan medicinas. Y que, pues estamos en las mismas. ¿Pero esto qué es? Es decir, esa flota de portaaviones, ¿qué pasa? ¿Están todos en mantenimiento? ¿No están operativos por alguna razón que no conocemos? Ahora creo que mandan al George Washington, me parece, que he querido leer que mandan al George Washington desde el Pacífico, ¿no? Creo que lo mandan desde el Pacífico. Aquí las declaraciones de Trump de hace minutos. Juan Antonio, por cierto,
en línea con esto, y nosotros aquí en su momento lo presentábamos un poco incluso en broma, recordarán, y recordarás, Juan Antonio, la situación en el portaaviones Ford con los marineros generando el tapamiento, la obstrucción de las cañerías de desagüe, de los inodoros. También ha pasado en el Lincoln, ¿eh? Bueno, las cloacas de estos grandes buques de 5.000 personas obstruidas, el buque metido en la mierda, literalmente, y por eso la necesidad de una escala, si no recuerdo mal, en Creta, y después un incendio también en el Ford. Primero lo presentaron como un incidente doméstico. En la cocina, sí, la cocina. Sí, en las cocinas. Y después la noticia de 30 horas ardiendo ese incendio, a tal punto que debieron despachar de vuelta el Ford hacia Estados Unidos, previo paso por como que está en Estados Unidos en el dique seco para 18 meses. Bueno. Ahora con lo cual nosotros lo presentábamos un poco en broma, este incendio seguramente generado como sabotaje, sin certezas, pero con Fernando recuerdo bromas sobre esto, pero más o menos la sugerencia la presentábamos ahí, ahora evidentemente confirmado, y en otro barco, gente con intentos de suicidio. Esta es una situación evidentemente ya generalizada, no solamente en este barco, Juan Antonio, sin lugar a dudas. No, claro. ¿No? O sea, a ver, la cuestión cuál es, y esto lo comentábamos en su momento, dice, a ver, la guerra, cuando la guerra del Golfo Pérsico empieza a durar más de la cuenta, decíamos, es decir, es que no lo llevan bien, la ventana de oportunidad es pequeña, porque ya llevan, entonces decíamos, ya llevan 5 meses la flota allí. Esta la tendrán que cambiar, tendrán que mandarlos a casa y traer de nuevo 2 grupos de combate de portaaviones a la zona. No lo han hecho. Aquí la confirmación de Trump, Juan Antonio, de hace minutos sobre esto. Por aquí. Bueno, aquí diciendo algunas tonterías, pero en la próxima pregunta, si no recuerdo mal, ahí. Señor presidente, familiares de marineros están preocupados por su situación en alta mar. Bueno, ese barco, sí, ya lo escuché, ese barco está saliendo, se está moviendo ahora en dirección de vuelta y será reemplazado por otro barco muy similar. Está preocupado porque han estado demasiado tiempo ahí. No, ni siquiera, not nearly long enough, esto es la traducción de esto, no ha sido ni siquiera suficiente lo que han estado ahí. Gracias a todos y chao, cortando la charla, pero la confirmación del envío del Washington desde el Pacífico Occidental, ¿no? Claro, es que no sabe nada. Este señor no sabe nada de esto. O sea, primero, ¿cómo que ya lo escuché? Pero tú no recibes un informe diario de las operaciones en curso. O sea, pero ¿cómo que no sabes nada? Ya lo escuché. No, puse la Fox en el coche cuando iba a la Casa Blanca y lo escuché. ¿Pero esto qué es? Todos los días debe haber un informe del Estado Mayor diciendo cuál es la situación de las operaciones en marcha. Pues, y lo lógico es que lo hubieran dicho, señor presidente, el Abraham Lincoln lleva allí ya 250 días en alta mar, sin bajar a puerto. Y puedo decir, ¿cómo que ya lo escuché? Tú tenías que saberlo. Tenía que saberlo. Y ahora va para allá otro barco similar. Le han dicho, no, mandamos al George Washington, que ya lleva tiempo en el Pacífico, porque no lo mandan desde Estados Unidos, no de los que están en puerto, mandan el que está en el Pacífico. Que imagino tendrán que mandar otro al Pacífico, ¿no? Si no, que aprovechen los chinos y tiren para adelante. O sea, es decir, no nos damos cuenta de la situación realmente.
aquí pasan dos cosas. O las capacidades son mucho menores de las que nos creemos, o el desorden y el desastre que hay en la cúpula militar y en la Secretaría de Guerra norteamericana es mayúsculo. No hay más. Es decir, entonces... O las dos, ¿no? O las dos. Es decir, es que, claro, no se puede decir eso. No, ya lo escuché lo que pasaba ahí. Sí. No, pero tenían que haber estado más tiempo. Pero ¿cómo más tiempo, chico? Pero tú no sabes. Bueno, claro, ¿qué vas a ver? Es decir, si el tiempo límite calculado por la propia Armada norteamericana de un portaaviones en operaciones es 6 meses máximo. Máximo. Oye, es decir, y lleva 70 días más de los 180 que le correspondía. Y si no es porque empiezan a pasar, si no es porque los marineros empiezan a escribir y a hablar con la familia diciendo lo que está pasando, estos merluzos lo mantienen ahí. Y empezarían a morir marineros y a enfermar. Antonio, pregunta a partir de comentarios vistos en canales pro-iraníes, pro-rusos sobre esta situación. Sin dudas, tanto tiempo en alta mar genera consecuencias negativas en los marineros, la situación de guerra y demás. Ahora, ¿qué respondían muchos analistas militares o por lo menos blogueros militares iraníes y rusos? Estos soldados estadounidenses aparecen acostumbrados a guerras de lujo. Sí. Nuestros soldados presentan a veces o aparecen en situaciones mucho peores y responden de otra manera, con mayor hidalguía. ¿Cuán real esto? Sí, es cierto. O sea, el nivel de resistencia de la tropa. Esta es una de las variables que había cuando te comentaba uno de los ratios de operaciones, el de efectividad en el combate, el factor de sostenibilidad. Sí, claro que sí. La capacidad de combate de cada ejército es distinta. Por la educación militar, la doctrina militar, la propia atmósfera social. Es decir, claro que sí, es distinta. Pero eso no lo explica. Es decir, aunque el soldado iraní, el marinero iraní, sea más duro y sea capaz de aguantarse un año entero en el barco, eso no explica por qué en un portaaviones norteamericano tienen que saber efectivamente cuál es el nivel de resistencia que tiene la marinería. No digan, oye, dentro de un mes este portaaviones vuelva para casa y va otro. Claro, es decir, evidentemente el marinero le han firmado su contrato y le han dicho, mira, vas a estar en operación, en vida normal, ejercicios normales de salida y demás, 3 meses. Si hubiera operaciones de combate, porque hubiera algún conflicto, serían 6 meses. Y él ya va, en la cabeza tiene eso. Él tiene eso, 3 meses. Y si no, oye, si pasa algo, lo que sea, vamos a estar 6 meses. Y además le han dicho, no, y la comida es así, y las horas de descanso son así, etcétera, etcétera. Y él se ha hecho esa composición de lugar. Es decir, mentalmente se ha hecho esa composición de lugar. Seguramente, si estuvieran en otra situación desesperada y demás, pues a lo mejor aguantarían bastante más. Pero él está, digamos, es un profesional y ha ido ahí mediante unas condiciones determinadas y, claro, se da cuenta que no, los 6 meses han pasado y la comida una mierda. Y aquí el personal se está empezándose a rayar. Y esto no hay forma de que veamos una salida. Y aquí seguimos. Y al final empiezas a entrar en depresión, empiezas a entrar en angustia, empiezas a sufrir ansiedad, se aumenta el estrés, la salud se resiente y acabas cogiendo por la noche y mediante alguna aplicación, Skype o la que sea, hablas con la familia. Y la familia te ve una cara que dices, ¿qué te pasa, hijo? Y le dice, y entonces el pobre marinero, ya desesperado, agotado psíquicamente, les dice a la familia, mira, esta es la situación. Mi compañero de dos camaretas más allá se ha intentado tirar hoy por la borda. Pasamos un hambre, yo he adelgazado 5 kilos. ¿Qué va a pensar la familia? Claro, es más, ¿qué va a pensar un pueblo norteamericano que está pagando esto?
un billón y pico de presupuesto de defensa, para que luego no tengan ni una puñetera hamburguesa de mierda en la comida de los marineros. Pues vamos a ver, ¿pero qué está fallando aquí? ¿La logística? ¿Es que no llega la comida? ¿No son capaces de hacerles llegar la comida? No lo sé, es decir, de verdad. Es decir, muestra una situación realmente muy lastimosa, ¿eh? Porque, ya digo, de verdad, no hay que ser contraalmirante, ni para ser, vamos, un alto mando del almirantazgo para decir, oye, está planificado que los marineros a los 6 meses para casa. Pues si eso es lo que tienes planificado y tienes una buena tasa de reposición, que es decir, tengo en puerto 8 portaaviones, oye, pues quédate ahí sin mandar otro. Claro, si fuera el último que te quedara, dices, bueno, pues chicos, que aguanten, como cualquier unidad militar en una situación desesperada, dices, pues que aguanten el tiempo que puedan aguantar. Pero no es el caso, ¿no? De hecho, ya ves, cuando esto ha salido a la prensa, mandan al George Washington para allá, a sustituir a este. Cuando el otro se quemó, aquel pequeño incendio en la cocina, de 300 metros cuadrados ardiendo, lo mandaron para casa. Porque también hay que recordar que el Gerald Ford también se pasó de tiempo y bastante tiempo, porque no venía de puerto, venía de Venezuela. Se había tirado en 6 meses en el Caribe, con aquella famosa operación contra Venezuela. Ya lleva 6 meses, y del Caribe lo mandan al Golfo Pérsico. Y dices tú, bueno, vamos a ver, ¿y el resto de los portaaviones? ¿Cuántos tienen operativos realmente? Es que esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿O tienen marinería suficiente, preparada, formada y demás, para los 10 grupos de ataque de portaaviones? No sé, son preguntas a hacerse, ¿eh? Yo no lo sé realmente, pero esto me resulta auténticamente escandaloso, porque dices tú, bueno, vamos a ver. Y el presidente, ya lo escuché, ¿cómo que ya lo escuchaste? Pero tú lees el informe diario de las operaciones en marcha, que te lo tiene que pasar el Pentágono, la Secretaría de Guerra, te lo tiene que pasar todos los días. ¿Tú te lees el informe diario? Yo voy a mirar si tengo en la cartera de dinero para comprarle un peine, porque yo creo que ni se peina, ¿no? Miraba las imágenes, este tipo ni se peina. Sí. A propósito de Trump, por cierto, Juan Antonio, gente en estado de salud mental deficiente presenta una tendencia a cometer errores o a realizar su trabajo Errores, deficientemente. sabotajes, claro. Y por eso en la cubierta de un portaaviones, quien distraído ahí comete un error, quizás perdido una pierna, tal vez, o con un accidente mortal, ¿no? Y esto en operaciones normales, en situación de guerra, mucho peor. Pero bueno, aquí Trump hace un ratito, Juan Antonio, sobre esto. Bueno, no sobre esto, sino más sobre el estrecho de Hormuz. Y tras finalizar defeating Iran, which is tras finalizar de derrotar a Irán, being very badly defeated, ya que Irán está siendo derrotada muy fácilmente. pretty soon I'll be declaring the Muy pronto estaré declarando Hormuz Strait a territory of the United States. Estaré declarando al estrecho de Hormuz como territorio de los Estados Unidos. Los policías atrás un poco muertos de la risa, ¿no? Claro. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them. Tenemos el bloqueo, ningún barco pasa a menos que nosotros queramos. But and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. ¿Y qué tal Venezuela? Lo logramos en un solo día. Bueno, sí, mucho Venezuela, pero en Irán el hueso más duro, ¿no? Sí, no, un hombre. poquito más duro. Es decir, yo creo que lo que debe hacer es coger el estrecho de Hormuz y se lo lleva allí al lado de Groenlandia y allí lo vaya acumulando todo allí. Se lleve el estrecho de Hormuz. Es decir, ¿cómo va a ser territorio de los Estados Unidos? Es decir, ustedes se dan cuenta de la cantidad de sandeces que puede decir un presidente y además, hombre, de la mayor potencia del mundo. O sea, es decir, y aplauden y todo esto es muy patético. Todo esto es muy patético. Indica la poca seriedad que se tiene con todo el tema. Están jugando con la vida de la gente, con la economía de la gente, con la paz mundial. Están jugando con todo eso. Un señor que no se ve que no tiene dinero para un peine,
y que no se ha enterado de lo que está pasando en un portaaviones de su flota. Pues oye, yo no sé, es decir, yo no sé. Por aquí, muy, muy cortito, también Trump, hace minutos nada más, con esto. Y acá, esto evidentemente una preocupación real de él y acá un problema entendible para él y él consciente de esto, por eso estas declaraciones. Atención. For you to pay a tiny little bit more Por eso, para ustedes, pagar un poquito más for your gasoline. por Just su remember, gasolina. you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror. Recuerden, están haciendo ese pequeño esfuercito para que el principal promotor del terrorismo en el mundo, we don't want to have them have a nuclear weapon. So remember, para que ellos no tengan una bomba atómica. Ustedes están pagando un poquito más. that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. Por eso, cuando ustedes paguen un poquito más, $4 el galón, está bien, it's okay. I'll never apologize. I did the right thing, but Nunca me voy a disculpar por eso. Hice lo correcto. If you didn't have, you'd be at. I mean, I had it down to below $2 in many states, but in California you can't include because they keep taxing. Bueno, y acá él diciendo, antes estaba a $2, efectivamente, de $2 el galón, 50 centavos de dólar por litro, a $4 o $5. Esto quizás para un europeo con el combustible mucho más caro o incluso para cualquier persona fuera de los Estados Unidos, bueno, el precio del combustible es un precio más. No, pero es proporcional. Para los estadounidenses, Juan Antonio, esto claro. Terminó la caída de Carter, por ejemplo, el aumento. Claro, porque es proporcional. Es decir, un europeo te diría, hombre, teníamos la gasolina a 1,2 euros, por ejemplo, 1,2 o 1,4, y ahora la tenemos a 2 o 2,2. Claro, es decir, oye, te ha subido casi un 100%. En el caso norteamericano, en algunos estados, hasta un 150%. Esto, es decir, esto tiene implicaciones, porque la gente vive, es decir, su vida está marcada dentro de un orden de precios económicos y demás para poder sobrevivir, para poder comprar, poder ir al trabajo, poder pagarse las medicinas y demás. Entonces, que a ti algo tan fundamental te suba un 100%, significa que el resto de los productos se van a encarecer, porque claro, para que el maíz de tal estado llegue a California o llegue a Nueva York para hacer tortitas de maíz, ese maíz, el gasoil de ese camión que lo ha llevado, también ha subido. Y por lo tanto el maíz va a ser más caro. Y cuando el que coge el maíz vaya a hacer el plato que quiera hacer, va a utilizar un gas o electricidad que también va determinado por el precio del combustible, con lo cual lo va a subir también. En definitiva, cuando llega al consumidor último, pues el precio es bastante más caro. Y eso significa que todo su plan económico mensual se va al carajo. Y eso se llama inflación. Y la inflación lleva a costes financieros más caros, cierre de empresas, desempleo, aumento de tipos de interés. ¿Cómo no le va a preocupar? Es decir, a ver, es que le costó el puesto a Carter, pero es que a cualquier presidente, en el momento que la gente empieza a sufrirlo, claro, es decir, por ejemplo, en España ha habido un momento en el que el gobierno tuvo que reducir los impuestos sobre el litro de gasolina para evitar que subiera tanto que la gente dijera, mira, esto no puede seguir. Entonces dice, bueno, pues, pero claro, el gobierno recauda menos. Al recaudar menos, pues lógicamente, para acometer los gastos presupuestarios, pues seguramente se va a tener que endeudar. Con lo cual, al final aumenta la deuda. Es decir, la economía al final es un mecanismo en el que todo tiene que cuadrar, como los balances, ¿no? Tiene que cuadrar. Si no cuadra, mal vamos. Mal vamos. Entonces, bueno, pues como va ganando la guerra en Irán,
Bueno, pues para eso tiene la gasolina a un 100 o un 150% más caro. Magnífico, ¿no? Menos mal que van ganando, ¿eh? Sí, realmente. Menos Sí, mal sí. que van ganando. Porque anda, que si encima estuvieran Efectivamente. perdiendo. Y encima el electorado de él, Juan Antonio, porque en otros lugares, si el aumento del precio del combustible aparece muy por encima del presupuesto del común de la gente, y la gente comienza un poquito quizás a recorrer la ciudad caminando, en bicicleta o en transporte público. ¿Sabe que Bueno, eso en Estados Unidos se puede hacer? en Estados Unidos no pueden recorrer 200 metros a pie ellos, No. ¿sí? Con No esas es. camionetotas, aire acondicionado al máximo y la mayoría de ellos gordos. Esto así vivido cuando yo en algún momento allí, en una suerte de intercambio estudiantil fallido, esto así incluso la gente joven, a un lugar a 200 Pero, metros no pueden Eze- caminando, en Ezequiel, si auto, además, sí o sí. sabes que son muy pocas las ciudades norteamericanas que tienen transporte público. Sí, no, inexistente, Claro. inexistente. Nueva York, Chicago, muy pocas las que tienen transporte público. El resto, búscate la vida. Sí, efectivamente así. Estimado, lo último para esta charla, aquí las imágenes de hace unos días de la firma en la Meca, nada más y nada menos, ciudad sagrada para el Islam, del acuerdo de defensa conjunto de la Meca, acuerdo entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, emulando el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Este acuerdo básicamente promulga que un ataque contra uno de ellos representa un ataque contra todos, representa un ataque colectivo y por ende todos deben responder con ayuda, sin especificación más allá del significado de la ayuda. ¿Cuál tu lectura de esto, Juan Antonio, de este tratado contra Irán, contra Israel, contra Estados Unidos, contra nadie? ¿Qué lectura realizas? Yo creo que cada uno tiene sus propios intereses, ¿eh? Es decir, más allá de que, bueno, la intención de una defensa colectiva frente a una situación geopolítica que se ha creado en la cual todos se han visto, digamos, más débiles de lo que ellos podían pensar si la situación se salía de control. Pakistán ahora mismo tiene una situación central como potencia regional en la zona. Si ustedes recuerdan, hace 2 años, en todo lo que pasaba en esa zona, ¿dónde estaba Pakistán? Parecía que estaba muy lejos, pero muy lejos. Y sus problemas con la India, era una cosa que estaba como fuera de la región, ¿no? Era otra cosa que estaba allí. Ahora está en el centro. Es decir, a Pakistán se le ha regalado, se lo ha ganado ella también, ¿no? Se le ha regalado una posición central en una zona crítica del mundo. Eso, desde el punto de vista geopolítico, a Pakistán le interesa. Claro que le interesa. Turquía. Hombre, pues efectivamente, de alguna forma, aumenta también su influencia en una zona donde realmente lo tenía mal. ¿Por qué? Porque Turquía es muy cercana a hermanos musulmanes. Hermanos musulmanes siempre ha sido enemiga de Arabia Saudita y de las petromonarquías. De hecho, ahí tenía que estar firmando Egipto y Arabia Saudita se ha negado por ese tema. Es un enlace con la OTAN para que Occidente no se cabree mucho y hace ese papel. Bien. Y además, oye, controla un nudo crítico que es el Bósforo, ¿no? Y luego está Arabia Saudita. Arabia Saudita ha dicho, voy a guardarme las espaldas porque esto no pinta bien. Después de todo lo visto, esto no pinta bien. Claro, aquí hay que ver si el artículo 5 ha sido redactado igual que el de la OTAN. Porque si está igual que el de la OTAN, puede ser papel mojado mañana, ¿eh? Porque el artículo 5 de la OTAN lo que viene a decir es que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos y cada uno responderá de acuerdo a sus, arbitrariamente conforme ellos crean conveniente. Es decir, pueden mandar un camión de medicinas, ¿eh? Cuidado. Ahora, si lo han redactado de forma abierta como una alianza militar estratégica en la cual el ataque a uno implica la respuesta militar de todos, oye, pues
No, sí, efectivamente Claro. el acuerdo muy vago y dejado abierto. Y por A ver, cierto, sí. es un acuerdo contra Irán. Hombre, es una forma de decirle a Irán, hombre, no tampoco te pases mucho porque, mira, nos hemos juntado. Pero también es cierto que Pakistán tiene intereses con Irán, Turquía tiene intereses con Irán. Y China está detrás de Irán, y detrás de Pakistán, y detrás de Turquía, y detrás de Arabia Saudita. Es decir, que sí sirve como de cierta disuasión para que Irán no se convierta en la gran potencia de la región, pero no creo que vaya estrictamente enfocada contra Irán. ¿Contra Estados Unidos? No. Es prever que Estados Unidos se va a tener que largar de la región. Es decir, que le queda la base de Jordania, la base de Kuwait e Israel. Tampoco puede ser una alianza estrictamente contra Israel porque además no lo hubiera permitido Estados Unidos. Se hubiera entrado en un conflicto. Yo creo que es un poco esa especie de alianza suní, en la cual, bueno, pues van a intentar, por un lado, compensar la potencia iraní y de todo el eje de la resistencia, que es Irak, es el Líbano, es Yemen, es Siria, donde ya están las organizaciones chiíes en armas. Y por tanto dice, bueno, ante la media luna chií, bueno, pues tener también digamos, una compensación, ¿no? Es decir, para que los chiíes no se conviertan en la gran potencia de la región. Compensar eso, que Arabia Saudita tenga las espaldas cubiertas porque ha visto que no las tenía y no está dispuesta de momento, al menos que sepamos, a entrar en los acuerdos de Abraham, porque eso podría significar hasta una desestabilización interna. Turquía atienda sus intereses y Pakistán se convierte, siendo un país que está fuera del Asia Occidental, se convierte en un pivote estratégico dentro. Queda ver si un Kuwait o un Qatar entran también, y me imagino que de alguna forma Turquía intentará limar asperezas para que Egipto también pueda entrar, porque la han dejado fuera. O sea, es un movimiento interesante, ¿eh? Vamos a ver cómo va a ir desarrollándose, porque lo que sí implica esto ya lo decíamos cuando vimos que Irán resistía la agresión norteamericana y respondía como respondía, ya dijimos, esto va a significar una reconfiguración de la región, necesariamente. Y estamos viendo cómo se van dando pasos en esa reconfiguración. Esto, de hecho, Juan Antonio, impensable, no ya hace años, sino impensable antes de la guerra en Irán. Pasó impensable hace 6 meses. Por eso, sí, en efecto. Antes del final, simplemente recordar 2 cositas nada más. El día de hoy, por cierto, comenzamos el resumen geopolítico semanal todos los días viernes a las 15 horas de Europa, 10 horas el Cono Sur, 8 de la mañana de México. Vamos a realizar en ese horario un resumen en vivo de los hechos geopolíticos más importantes de la semana. De ahí el nombre del programa iniciado hoy. En la primera emisión de Resumen Geopolítico presentamos todo lo sucedido esta semana junto a Leila Vitar, quien va a capitanear este resumen. Muy, pero muy interesante la propuesta. Así que acompáñennos a partir de ahora, porque una buena idea. Entre tantos, esa es la idea, Juan Antonio, entre tantos hechos, tantos análisis, uno al poco tiempo ya no recuerda lo sucedido, qué cosa más importante, qué no. Hoy presentábamos los hechos más importantes, recapitulábamos, e incluso yo sorprendido algunas cosas. Esto en la semana, las protestas contra Zelensky por lo de Fedorov, eso esta semana, un montón de cosas en la semana, y nosotros lo presentamos ahí compilado una vez en la semana y más temprano que en nuestro horario de la noche, así que acompáñennos por ahí. Y bueno, el horario sabes que no es un problema porque se puede ver después, ¿no? Sí, cierto, naturalmente también. Dicho esto, estimado Juan Antonio, como siempre sobre el final, algo un poquito menos espinoso que todos estos temas. Estas imágenes
captadas hace 2 días, ayer o antes de ayer. Veterinarios de la Municipalidad de Montevideo, capital de Uruguay, informaron que un elefante marino del sur, una especie que no habita permanentemente las costas uruguayas, se encuentra descansando desde el 9 de agosto en la playa de Pocitos, donde fue avistado por ciudadanos. El animal goza de buena salud y no presenta lesiones que requieran atención médica. Atención al gordo Pancho, ahí tirado, descansando. Aquí en Uruguay no, en esta zona nunca. La cantidad de marineros... Está muy interesante verlo. La cantidad de marineros norteamericanos que estarán viendo con envidia a este león marino. Sí, lo que me alegra es que hayan abierto más el espacio de cuidado, ¿viste? Porque... estaba muy cerca todo, estaba muy cerca. Entonces creo que merece un poquito más de respeto el animalito, ¿no? Claro, cerrado un pedacito de la playa para el descanso. Esto en invierno, porque nosotros, los hermanos uruguayos en el hemisferio sur, ahora en invierno, y ahí el gordo descansando. Sí, es la primera vez, es algo hermoso. Es algo hermoso, es la primera vez que en la playa de Pocitos sucede un acontecimiento tan lindo así. De un bicho tan grande, es un elefante marino. Bueno, los chicos por ahí. Para vos, ¿reconocible una pequeña diferencia en la manera de hablar entre, como caminando, con nosotros los argentinos, Juan Antonio? No, casi, muy poquito, casi ¿no? Casi nada. Incluye el respeto que tenemos acá en Uruguay por estos animales, y la gente sí saca fotos acá de lejos y se mantiene al margen. ¿Alguna vez vos de visita en Uruguay, Juan Antonio? No. Un país hermoso. Tengo viaje pendiente, pero vamos, desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Parece agua salada, ¿no? Bueno, Uruguay es una especie de Argentina sin porteños, con lo cual un lugar hermosísimo, ¿no? Y Montevideo, una ciudad hermosa, con muchas cosas muy parecidas y muy bonitas como en Buenos Aires, pero sin esa locura del monstruo de Buenos Aires con 15 millones de habitantes. Ellos con la costa al Río de la Plata, pero 400 kilómetros de ancho el Río de la Plata, por ende a la vista como el mar. Eso ahí, la costa, la confluencia entre el Río de la Plata y el mar, por cierto, y ellos con playas, con la costa abierta en la ciudad de Montevideo, nosotros los porteños con la costa del Río de la Plata, gozada por nuestros abuelos, pero privatizada desde hace ya más de 40 o 50 años, viviendo de espaldas al río, con lo cual todo esto en Buenos Aires es prácticamente invisible, a menos que uno en un rascacielos de Puerto Madero viendo esto en la lejanía. Bueno, por eso lo lindo de Uruguay, un país verdaderamente hermoso y con algunas pequeñas diferencias en la tonada, un poquito español rioplatense también, pero más campechano, la forma de hablar, algunas palabritas distintas. Para nosotros reconocible, para otras personas de fuera de Argentina o de Uruguay no. Estimado Juan Antonio, mil gracias, como siempre, por habernos acompañado. ¿Dónde te puede acompañar la gente, tus análisis y demás? En geoestrategia.eu. Bien, sitio de referencia, por cierto. De lo que hemos hablado últimamente, ahí perfectamente. Bueno, tienen más de lo que seguramente les va a dar tiempo a leer. O sea, pueden escoger lo que más les interesa. Y los días lunes, recuerden que Juan Antonio presenta aquí en Demoliendo Mitos, por lo general entre las 9 y las 11 de la noche del horario aquí, como es verano en Europa, pues lo hacemos más atrasado, más hacia la noche, aunque solo sea por la temperatura, porque está haciendo mucho calor. El programa de Juan Antonio en solitario, aunque lo acompaña siempre ciertamente también Santiago Martínez, un programón, no lo desaprovechen, todos los lunes. Demoledores y demoledoras, bueno, recuerden que nos pueden acompañar en nuestro canal en Patreon, nos pueden ayudar también a través de PayPal, a través de las membresías aquí, acompáñennos en nuestras redes sociales y como siempre, mil gracias por habernos acompañado. Juan Antonio, querido, un abrazo. Hasta pronto, saludo.